La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos, queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y a todos los que nos escuchan a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Sean bienvenidos a esta nueva entrega de su programa en la que estaremos compartiendo con todos ustedes estos documentos de interés para la formación de todos nuestros catequistas. Muchísimas gracias a todos los catequistas que sacan un espacio de su tiempo para escuchar este programa, para seguir formándose, para crecer en este compromiso cristiano que han asumido con el Señor. Y sobre todo, muchas gracias a los catequistas que ponen todo su empeño y su esfuerzo por dar lo mejor de sí a los catequizando. El Señor de verdad les bendiga y les ayude para que su labor apostólica dé muchos frutos. Continuamos compartiendo con ustedes esta guía para los catequistas de la que hemos venido hablando en estos últimos programas, esperando que les sea de mucho, pero mucho provecho. Antes de continuar conociendo este documento, vamos a ponernos en las manos del Señor para que, como en cada programa, sea Él el que nos conduzca, el que nos dirija y el que nos acompañe. Dios de amor, de bondad y de ternura infinita, tú que nos amas tanto que has querido asociarnos a tu plan de salvación, y has querido elegirnos para que seamos tus fieles colaboradores. Tú que nos has capacitado, proporcionándonos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta labor tan importante y tan valiosa dentro de nuestra iglesia. Tú que siempre estás con nosotros, instruyéndonos, guiándonos y conduciéndonos. A tus manos queremos encomendarnos en esta hora, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, quien nos ilumines, quien abras nuestro entendimiento y nuestra voluntad, para que los conocimientos que hoy vamos a compartir nos sirvan de mucho provecho y crecimiento en nuestra misión apostólica. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, de su esposo San José, a través de su Hijo que vive y reina entre nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Después de ponernos en las manos del Señor, estamos de regreso con cada uno de ustedes, muy apreciados catequistas y todo lo que nos escuchan en este su espacio Catequista con Espíritu. Estamos conociendo este documento que lleva como título Guía para los catequistas y que fue escrito precisamente con la intención de orientar la labor que tantos hermanos y hermanas catequistas realizan, sobre todo en tierras de misión, en situaciones adversas, para que de algún modo pues sepan cómo proceder en esas determinadas circunstancias. Y el capítulo 3 de este documento lleva como título Actitudes del catequista frente a determinadas situaciones. ¿Cuáles son las actitudes que el catequista debe de asumir frente a determinadas situaciones? Y aquí este documento nos pone
delante de varias situaciones y las actitudes que el catequista debería asumir en cada una de ellas. Y dice el número 11 de esta guía para los catequistas que el catequista debe de ofrecer este servicio a toda clase de personas. Es decir, no podemos hacer, como dice el apóstol Pablo, asesión o distinción de personas. Le voy a dar catequista solo a los niños ricos porque yo no quiero darle catequista a los niños pobres, o le voy a dar solo catequesis a los niños que no viven en los barrios porque yo no quiero darle catequesis a estos niños de barrio, o le quiero dar catequesis solo a los niños buenos porque hay muchos niños que son malcriados, desobedientes, y yo no quiero bregar con esa clase de niños. Entonces, este tipo de pensamiento, de actitud, no puede nunca darse en un catequista, ya que el catequista debe prestar su servicio, debe ofrecer su catequesis a toda clase de persona, sea cual fuere la categoría a la que pertenecen. Si me gustan los niños, pero tengo un grupo de jóvenes que necesitan ser catequizados, pues a ellos debo dar catequesis, aunque me gusten más los niños, pero si en ese momento la necesidad la tienen un grupo de jóvenes, entonces debo darle catequesis a los jóvenes. O me gustan los jóvenes, no me gustan los niños, pero sucede que en mi entorno, en mi sector, pues hay un grupo de niños que necesitan ser catequizados, lo mismo debe suceder. Entonces debo dejar a un lado mi preferencia para darle catequesis a estos niños, aunque no me gusten, aunque me resulten molestosos, aunque me hagan perder la paciencia, pero si es los que están necesitados, si es lo que el Señor ha puesto a mi lado, entonces a ellos debo de dar catequesis. O si los que aparecen son adultos, que no sean bautizados, que necesitan prepararse para la confirmación, para la primera comunión, entonces a ellos debo dedicarle el tiempo y el empeño necesario para catequizarlos. De tal modo que no puede haber una distinción, ni puede haber una elección. Es cierto que cada uno tiene sus cualidades, sus virtudes para trabajar con determinados grupos. Eso no podemos dejarlo a un lado. A lo mejor el Señor te ha dado a ti la vocación de trabajar con niños. Tú tienes la paciencia, tienes el lenguaje, tienes las herramientas para poder hacerlo y hacerlo muy bien. Hay otros que a lo mejor el Señor les ha dotado para trabajar con adultos y lo hacen muy bien. Pero nunca podemos cerrarnos a la posibilidad de catequizar a cualquier persona, no importa cuál sea su rango de edad o su condición social o económica. No puede haber en un catequista una elección, una predilección determinada por un grupo en rechazo o en detrimento de otro, sino que todos, hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores, sanos, enfermos, católicos, no católicos, hermanos separados, bautizados, no bautizados, a todos debemos llegar con nuestra catequesis y hemos de mostrar con todos esta disponibilidad y esta apertura. Sin embargo, nos dice el documento, no es lo mismo ser catequista de adulto, que se preparan, por ejemplo, para recibir el bautismo, o los responsables de una aldea de cristianos que tienen la misión, la tarea de dirigir las distintas actividades pastorales dentro de esa comunidad, de ese campito, de ese pueblo, o ser catequista encargado de enseñar el catecismo en las escuelas, o preparar a los sacramentos, o serlo en un barrio de ciudad o en la zona rural.
Cada lugar tiene su realidad, pues tiene su circunstancia, tiene sus elementos que hay que tomar en consideración. O sea, los niños de barrio son distintos a los niños de campo. Los niños de ciudad son distintos a los niños de pueblos, o los adultos también. De tal modo que cada lugar tiene sus realidades que el catequista pues debe tomar en cuenta. A esto le llamamos, recuerden que esto lo veíamos en el documento Catequesis Tradendae, donde el Papa nos decía en ese documento, en esa exhortación apostólica, Catequesis Tradendae, el Papa nos decía que el catequista debe de saber inculturar el Evangelio allí en la realidad en la que le corresponda, la inculturación del Evangelio, es decir, conocer primero cuál es la realidad cultural, cuál es la idiosincrasia, el modo de pensar, las costumbres que tienen las personas del lugar donde estoy dando catequesis. Una vez conozco cuál es la realidad cultural, las costumbres, el modo de ser, de pensar, si veo que hay algo que no está conforme al Evangelio, entonces con mucho respeto, sin tratar de ofender, de lastimar, esas costumbres, pues se van iluminando. En eso consiste la inculturación del Evangelio, en ir iluminando la cultura, las costumbres, los hábitos, los pensamientos, las acciones de las personas, para que sin ofenderlas, porque nadie tiene culpa de nacer en una cultura, nadie tiene culpa de crecer en medio de una realidad cultural o social que sea adversa o contraria a la voluntad de Dios. Entonces, por eso no podemos de ir a condenar, y el catequista tampoco puede ir con la intención de eliminar y suprimir de la noche a la mañana las costumbres las malas costumbres que pueda encontrar en ese lugar, en esas personas, sino que poco a poco, con mucha paciencia, debe de irle iluminando para que las personas se hagan conscientes del por qué deben de actuar de una manera distinta, del por qué ciertas palabras que a lo mejor se utilizan, ciertos juegos, ciertas costumbres, ciertos modos de tratarse, por qué deberían cambiarlo por otros modos. O sea, que no se trata tampoco de decir esto está mal y tienen que dejarlo de hacer ahora mismo. No. Hemos de irle creando conciencia para que ellos mismos se vayan dando cuenta de que las cosas que están haciendo realmente no son las correctas, aunque tengan toda una vida haciéndolas, aunque la hayan aprendido desde pequeñito, pero que se den cuenta que a lo mejor la forma como se tratan, cómo se hablan, cómo se corrigen, cómo se ayudan, pues a lo mejor no es la correcta, y entonces, iluminados por el Evangelio, puedan estos ir cambiando. Entonces, esto debe de tomarlo en cuenta el catequista a la hora de impartir la catequesis, que cada realidad es distinta. No es lo mismo, por ejemplo, dar catequesis en un escuelo, en un colegio religioso, a dar catequesis en una escuela pública, porque el público, los estudiantes, su realidad, pues es muy distinta a la de uno en relación con la de los otros. Y todo esto también pues hemos de tomarlo en cuenta. Por lo tanto, dice el documento en este número 11, todo catequista deberá promover el conocimiento y la comunión entre los miembros de la comunidad. Promover el conocimiento y la comunión entre los miembros de la comunidad. O sea que no solo se trata de enseñar cosas, sino que también
el catequista debe de promover la comunión entre los miembros de la comunidad. No solo es importante que los catequizandos aprendan cosas, sino que también aprendan a vivir en comunión. Eso, de aquí se desprende la palabra comunidad. La comunidad es el grupo de personas que viven en comunión. De tal modo que si no se vive en comunión, no hay comunidad. Para que exista la comunidad es necesario, es imprescindible que exista también la comunión. Y esto debe hacerlo el catequista, promover el conocimiento y la comunión entre los miembros de la comunidad. Pero también el catequista debe cuidar de las personas que le han sido confiadas y tratar de comprender sus necesidades particulares para poder ayudarlas. Y esto es muy importante y para poder conocer y comprender las necesidades particulares de cada persona, el catequista entonces debe de implicarse, vincularse de tal modo que tenga un conocimiento pleno de los catequizandos. A veces hay catequistas que tienen grupo de niños en la catequesis y ni siquiera los nombres de los niños se los sabe. Y esto es de vital importancia, que el catequista conozca la realidad de cada uno de los catequizandos, conozca de dónde ha salido ese niño, cuál es la realidad que tiene en su familia, si viene de una familia donde los padres son de iglesia, o si viene de una familia donde los padres apenas creen en Dios, pero no tienen vida comunitaria, si viene de una familia donde los padres viven juntos, o si viene de una familia donde los padres están separados. Todo eso debe de conocerlo el catequista, de tal modo que para poder comprender la realidad de cada uno, el catequista ha de esforzarse por comprender las necesidades particulares de cada uno de los catequizandos para poder de este modo entonces ayudarle. Si nos limitamos a reunirnos con nuestro grupo 1 hora a la semana, sin profundizar demasiado los vínculos, sin involucrarnos demasiado con los catequizandos, entonces nuestra catequesis siempre va a ser una catequesis superficial, que no va a llegar al corazón de las personas. Por eso, desde este punto de vista, los catequistas se distinguen por tareas propias y por preparación específica, nos dice esta guía para los catequistas. Y esta situación sugiere que el catequista pueda conocer de antemano cuál es su destino y que se le introduzca a las personas a las que ha de servir. Es decir, que si usted como catequista de su parroquia lo destinan a una comunidad, a un sector de su parroquia, usted ya previamente debe de tener un conocimiento de ese sector, o al menos una idea general de ese sector, la cantidad más o menos de habitantes que hay ahí, cuántos niños, adolescentes, jóvenes o adultos está en el entorno, cuántos usted va a catequizar. Usted tiene que tener un conocimiento más o menos general de el lugar y de las personas a las que usted les tocará servir por medio de la enseñanza catequética. O sea que no se le puede a un catequista enviar a una comunidad y llevarlo ahí de golpe. Aquí está usted, empiece ahora a trabajar, sino que primero hay que hacer un trabajo de conocimiento, de introducción en la comunidad de las personas a las que le va a servir antes de iniciar el proceso de formación. De tal modo que la catequesis debe siempre iniciar con un proceso de conocimiento.
Y una vez entonces conocemos más o menos de manera general a las personas que vamos a catequizar, entonces sí, ya podemos iniciar el proceso de formación a la vida cristiana. Pero sin eso, entonces es muy probable que fracasemos en el intento y en nuestro esfuerzo de educar en la vida cristiana a los catequistas. De este punto de vista, entonces, hemos de tomar siempre en consideración esta sugerencia que nos da la guía para los catequistas. Para esto, dice también este documento, serán útiles las sugerencias dadas por el magisterio, especialmente en el Directorio General para la Catequesis, donde se nos habla precisamente de esta realidad, de cómo el catequista ha de poner un empeño especial en conocer lo más que pueda a sus catequizandos. Y un punto importante también antes de irnos a la pausa que señala este documento es el vasto, el amplio campo apostólico al que tiene por delante el catequista, y en este orden el catequista está llamado a prestar especial cuidado dentro de todos los que debe catequizar. Debe de prestar un especial cuidado a los enfermos y también a los ancianos por su fragilidad física y psíquica, que exige una especial solidaridad y asistencia. Así que con estas palabras vamos a una primera pausa musical y luego retornamos conociendo este importante documento. Deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella al pasar. Escucha hoy su voz, Él es tu buen pastor. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Sigue al maestro amigo y su testigo siempre serás. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Vengan y vean, dice Jesús a los que llamó. Abre tus puertas ya, que alguien te pide entrar. Siéntate en su regazo como María para escuchar. Siéntate en su regazo como María para escuchar. Ya llega el catequista, viene bajando por la ciudad, amigo de los pueblos, la madre tierra y del mar, amigo de la gente que hace camino al andar. Suben y bajan todos de la montaña o de la ciudad, recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Recuerdan al maestro, viven y enseñan a amar. Estamos de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que cada semana esperan estos programas, no solo para escucharlos, sino también para compartirlo y para ponerlos en práctica. El Señor de verdad les premie por este esfuerzo tan loable que realizan cada semana. Estamos conociendo este documento que lleva como título Guía para los catequistas, y nos dice el documento
y lo veíamos antes de esta pausa musical, que el catequista ha de prestarle una especial atención a los enfermos y a los ancianos. Y en esto recordamos lo que hemos dicho en otras ocasiones. La catequesis no es algo solo para niños o no es algo solo de niños, sino que todos necesitamos ser catequizados. Desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos, todos necesitamos ser catequizados. Y en este orden nos dice esta guía que el catequista ha de acercarse al enfermo y ayudarle a comprender el sentido profundo y redentor del misterio cristiano de la cruz en unión con Jesús, que asumió el peso de nuestras enfermedades. Hay muchos enfermos que le cuesta aceptar su enfermedad y que esto le causa un gran sufrimiento. De hecho, más que la enfermedad en sí misma, el mayor sufrimiento es por no saber aceptarla. Y no sabemos aceptarla muchas veces porque desconocemos el porqué, la razón de ser de la enfermedad. ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no siempre estoy disfrutando de salud? ¿Por qué los demás sí están sanos y yo no? Entonces, para que el enfermo pueda comprender estas cosas, ha de recibir una catequesis adecuada. Y el que está llamado a hacerlo es justamente el catequista. Y por eso el catequista debe de prestar una especial atención, nos dice esta guía, al enfermo que se encuentra allí angustiado, que se encuentra a lo mejor solo, que está lidiando con esa enfermedad incomprensible e inaceptable que aumenta doblemente su dolor. Y qué hermoso sería que los catequistas pues se dedicaran también a esta tarea de visitar a los enfermos y de darle oportunas catequesis sobre la teología de la enfermedad, sobre la teología del sufrimiento, sobre la teología de la cruz, para que el enfermo pueda de algún modo comprender que con su enfermedad tiene la oportunidad de asociarse a los sufrimientos de Cristo, que tiene la oportunidad de ofrecer sus sufrimientos por el perdón de sus propios pecados y por el perdón de los pecados de su familia, de sus amigos, que el enfermo sepa que Jesús tiene una predilección especial por ellos, justamente por los que sufren. Ya él mismo lo dijo en su Evangelio: yo no he venido a buscar a los que están sanos, sino a los enfermos. Es decir, que Jesús del enfermo está mucho más pendiente, mucho más atento, mucho más cercano. Y todo esto el enfermo ha de saberlo para que esto le sirva de consuelo y de esperanza, que sepa ofrecer sus sufrimientos, sus angustias, su desesperación, que sepa esperar y confiar en el Señor y se sepa también un privilegiado de Dios, porque lo ha elegido precisamente para que le ayude a cargar con esta cruz del sufrimiento. Estas catequesis entonces han de llevársele a los enfermos para que ellos sean capaces de comprender esta realidad. Por eso dice el documento que la visita a los enfermos con frecuencia los conforta cuando se le lleva la palabra y cuando ésta está cargada de esa fuerza y de esa explicación catequética. Por eso el catequista ha de seguir de cerca también, no solo a los enfermos, sino también a los ancianos, que tienen una función muy cualificada dentro de la Iglesia, como ya nos lo decía el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Catequesis Tradendae. Los ancianos son, decía el Papa, los testigos de la tradición de la fe, los maestros de vida, los operarios de la caridad,
Y por eso ayudar al anciano para un catequista debe de significar, ante todo, colaborar a que su familia lo mantenga insertado, unido, como el testigo del pasado y el inspirador de la sabiduría para los jóvenes. De tal modo que los ancianos nunca pueden ser descartados, nunca pueden ser rechazados, nunca pueden ser dejados a un lado, sino que los ancianos han de ocupar un lugar privilegiado dentro de nuestra comunidad parroquial. A ellos hay que catequizarlos, pero también debemos de dejarnos catequizar por la sabiduría natural que han adquirido propio de su experiencia de vida. Sabemos que los catequistas jóvenes o los jóvenes catequistas, aunque sean muy bien entendidos, muy inteligentes, muy bien dotados de las capacidades intelectuales, carecen de esta experiencia de vida. Y por eso un catequista joven siempre ha de dejarse acompañar por los catequistas ya mayores, más ancianos, que han tenido un recorrido de vida y que la misma vida, los mismos sufrimientos, los mismos tropezones, los dolores de cabeza, las caídas que han tenido, pues todo esto les ha servido de algún modo también de aprendizaje, de catequesis. Recuerden que la mejor maestra es la vida. Usted puede comerse todos los libros del mundo, pero la vida es la que le va realmente enseñando las cosas y sobre todo el sentido y el valor profundo que tienen. Por eso el que ha sabido vivir, y sobre todo el que ha sabido vivir bien, el que ha pasado por diversas circunstancias, el que ha tenido que sufrir los embates de la vida, pues es el que está más autorizado para orientarnos y para educarnos. Cuando usted escucha a un anciano decirle: mira, hijo, no hagas esto porque ya yo pasé por ahí, evita caminar por este camino porque ya yo lo recorrí y sé de las consecuencias, sé de los dolores de cabeza que me trajo, sé de los sufrimientos, de las heridas que me causó, y no quisiera que tú pases también por la misma realidad. Pues esta catequesis, cuando una persona mayor es capaz de decirte esas cosas, de orientarte de esa manera, de instruirte, de catequizarte, entonces te está dando la catequesis más valiosa y más provechosa. Y por eso dice esta guía para los catequistas que hemos de tener una especial atención hacia los ancianos, hacia las personas mayores, porque ellos son una fuente de sabiduría, son maestros de la vida, son testigos de la caridad, han conservado una tradición que a su vez han sabido transmitir a los más jóvenes. De aquí que también señale el documento que además de que los ancianos y las personas mayores adultas experimenten la cercanía de la comunidad, también los catequistas deben de animar a los ancianos a vivir su fe dentro de sus limitaciones y también dentro de la soledad en la que muchos ancianos, pues lamentablemente, están viviendo hoy en día. Por eso el catequista ha de saber ayudar al anciano para que acepte sus limitaciones, que a veces son tan difíciles de aceptar. A veces el mayor problema que tienen los ancianos, ya las personas entradas en edad, es la incapacidad de poder aceptar sus limitaciones, de querer seguir haciendo las mismas cosas que hacían cuando tenían todas las fuerzas y todas las energías y todas sus capacidades. El a veces resistirse, el negarse a reconocer que ya no tienen la misma capacidad, que ya no tienen las mismas energías, que ya no tienen las mismas fuerzas
para hacer las cosas que anteriormente hacían con mucha facilidad. Entonces, el catequista ha de ayudar al anciano a comprender esta realidad de vida que le ha tocado vivir ya en su etapa particular, y ha de enseñarle a aceptar sus limitaciones físicas, sus limitaciones propias de la enfermedad, y también ha de enseñarle a aceptar y a vivir en la soledad en la que muchas veces pues nuestros ancianos están insertos dentro de nuestro ambiente, porque los hijos lamentablemente no pueden estar las 24 horas con ellos, cuidándoles, atendiéndoles, y muchas veces los hijos tienen que dejar a sus padres ya ancianos solos en la casa, se pasan la mayor parte del tiempo ahí en esa soledad, y allí entonces tienen que saber aprovechar esos momentos de soledad para hacer algo productivo, como es el tema de la oración. ¿Cuántos ancianos oran desde sus casas, rezan el rosario? Algunos que tienen la oportunidad de tener su radio, escuchando emisoras como esta, donde se van instruyendo también, viendo la televisión, la Eucaristía y muchas otras cosas. Entonces, todo esto el catequista ha de enseñarlo al anciano para que sepa que cuando hace esas cosas no está perdiendo el tiempo, ni se está convirtiendo en una basura, ni es un desecho, porque hay muchos ancianos que sienten que ya son una carga y dicen yo quiero morirme porque lo que le estoy dando es problema a mis hijos y no quiero ser una carga para ellos, y realmente no lo son, no son una carga, más bien son una bendición, y dichosos los hijos que tienen la oportunidad de sacrificarse por sus padres. Dichosos los hijos que tienen la oportunidad de cuidar a sus padres en la ancianidad. Dichosos los hijos que tienen esta oportunidad, porque es una bendición. Y los catequistas han de comunicarle estas cosas a los ancianos para que sepan que son una fuente de bendición para los hijos, aún en medio de las limitaciones propias de su enfermedad. De aquí que hay que tener presente, además, todo catequista, la sensibilidad que cada uno de nosotros como catequistas debe de mostrar para poder comprender y prestar su ayuda en estas situaciones de la vida que son difíciles para la persona. Pero hay otras realidades también que el catequista debe de tomar en cuenta, como es, por ejemplo, saber acompañar a las familias que viven en unión irregular, saber acompañar también a los hijos de padres separados o divorciados. El catequista debe también de participar y expresar la inmensa compasión del corazón de Cristo en medio de las familias que tienen dificultades económicas, que tienen dificultades de vicios, por ejemplo, las familias que tienen hijos que están metidos en las drogas, en los vicios, en el alcohol. Todas estas realidades familiares que a veces resultan tan dolorosas, tan destructivas para las familias, el catequista ha de saber comprenderlas y ha de saber también acompañar a estas familias, dándole las orientaciones, las palabras oportunas, para que esta familia sepan llevar estas situaciones y estas cruces de la mejor manera posible, confiando siempre y apoyándose en la gracia del Señor, reconociendo que no están solo en sus dificultades y que siempre pueden contar con la gracia y el auxilio del Señor. Así que con estas palabras vámonos a nuestra última pausa musical y luego continuamos en esta última parte de nuestro espacio. Catequista con espíritu.
llevarnos hacia el Señor, ese llamado como María, para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado, para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado, para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña, el Espíritu Santo que te guía y te acompaña, tu misión realizará siempre con gran eficacia, tu misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Ese llamado como María, para llevarnos hacia el Señor. Ese llamado como María, para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas. Gracias por su fiel sintonía. Yo quisiera saludar a tantos catequistas de nuestra arquidiócesis que nos escuchan tanto por esta radio ABC como también por nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Un saludo muy cordial para todos ustedes y mis oraciones siempre para que el Señor les mantenga alegres y firmes en este servicio. Estamos ya en la parte final de nuestro programa y en estos minutos finales yo quisiera compartirles lo que nos dice esta guía para los catequistas en este numeral 13, donde se nos habla de la promoción humana y la opción preferencial por los pobres. Sabemos muy bien que, y ya Jesús lo dijo claramente cuando vino a este mundo, que su misión era justamente salvarnos a todos, pero de manera muy particular a aquellos que eran o que son marginados de la sociedad. Y estos marginados de la sociedad pues son los más pobres, los indefensos, aquellos que carecen de lo más elemental. A ellos pues hemos de prestarle una especial atención, ya que el catequista no solo está llamado a educar en la fe, sino también a promover la dignidad humana de aquello a los que catequiza. Se trata, dice este documento, de la única misión de la Iglesia, ya que con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza libertadora y promotora de desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión de corazón y de la mentalidad, de tal modo que ayuda a reconocer la dignidad de cada persona, lo dispone a la solidaridad, al compromiso, al servicio de los hermanos, los unos con los otros, lo inserta al hombre en este proyecto de Dios, que es la construcción del reino de paz y de justicia a partir ya de esta vida, de tal modo que el cristiano, aquel que conoce a Cristo, debe de asumir una postura en su entorno, en su ambiente, y esta postura debe de llevarlo a implicarse en la promoción de las personas que tiene a su alrededor. Por eso en un cristiano es inaceptable que exista la envidia, que exista el deseo de progresar solo él, mientras los que están a su alrededor se van quedando en la miseria. En un cristiano es inaceptable que busque escalar puestos, lugares, pisoteando la dignidad de la otra persona, sino que es todo lo contrario. El cristiano siempre se alegrará al ver progresar a sus hermanos, siempre se alegrará al ver que sus hermanos viven con la dignidad de los hijos de Dios,
que viven en condiciones humanas y ha de luchar y esforzarse también por eso. Un cristiano nunca puede decir, ya yo vivo bien, así que el otro que se la arregle como pueda. Bajo ninguna circunstancia. El cristiano siempre debe decir, así como yo vivo, pues deseo que viva también mi hermano, y por eso lo ayudo a promoverse, por eso lo ayudo a cambiar de mentalidad, por eso lo ayudo a vivir con dignidad. Y esta misión pues la tenemos nosotros los catequistas, que somos los maestros, los educadores, los formadores de la conciencia. Tenemos esta tarea y esta misión de promover la dignidad de la persona humana. Que una familia a la que nosotros catequizamos y que hemos encontrado viviendo en una cañada, debajo de una casa de zinc que se le cae encima y que cuando crece esta cañada se la lleva por delante, pues a esta familia hemos de irle ayudando, no llevándole una fundita de alimento o un trapito, sino de irle creando la conciencia de que ellos no han nacido para vivir en esa circunstancia, que no han nacido para vivir en esas situaciones de miseria, que ellos han nacido para vivir con una mejor dignidad, y que esto pues empieza por ellos mismos desearlo. Entonces, creando esta conciencia, hemos de ayudar a esta persona a salir de este lugar, de este ambiente, de ese entorno en el que se encuentra, para que tenga pues un lugar más digno, donde pueda vivir, donde pueda crecer, donde pueda desarrollarse como familia. Y esto hemos de tomarlo muy en cuenta y asumirlo con mucha seriedad los catequistas. La promoción de la dignidad de la persona humana, estimulando, orientando, promoviendo, ayudando al progreso de las personas a las cuales catequizamos. Y es bien sabido que la Iglesia reivindica para sí una misión de orden religioso que debe realizarse. Sin embargo, en la historia y en la vida real de la humanidad, y por tanto en forma no desencarnada, pues a veces se dan situaciones contrarias a esta realidad. Por eso el catequista nos dice, esta guía ha de asumir esta tarea preeminente, que es de llevar los valores del Evangelio al campo económico, al campo social y al campo político. Por ejemplo, si nuestros empresarios tuvieran esta conciencia cristiana, hicieran mucho más por sus empleados, le colaborarían en un mayor grado y con una mayor eficacia. Si nuestros políticos tuvieran esta conciencia, pues también hicieran mucho más dentro de sus funciones por promover la dignidad de los más pobres, de aquellos que viven en condiciones inhumanas. Si nuestros líderes sociales tuvieran también esta conciencia, pues de igual modo aunarían esfuerzos junto con los empresarios y junto con los políticos para crear ambientes, condiciones que sean favorables, donde todos puedan vivir con dignidad. Y esto el catequista pues debe de asumirlo como una de las tareas más importantes dentro de su misión apostólica. El desarrollo, la defensa de la justicia social, al mismo tiempo vivir en este contexto de comunión con sus hermanos, donde sea capaz de comprender, de interpretar y de resolver las situaciones y los problemas siempre a la luz del Evangelio. Y ha de saber estar en contacto con la gente, estimularla a tomar conciencia de la realidad en que vive para mejorarla, y cuando sea necesario ha de tener el valor de hablar
en nombre de los más débiles para defender sus derechos. Todas estas son tareas que nos competen a nosotros, los catequistas, de tal modo que, como pueden ver, la tarea de un catequista es muy amplia. No es solo agarrar un librito e irse un sábado o un domingo a reunirse con el grupo de catequizando, sino que ha de tener una implicación en la vida de aquellos a los que catequiza, que debe de transformar las vidas de sus catequizando, debe de renovarlo, debe de transformarlo, debe de crear realmente no solo cristianos, sino verdaderos seres humanos. Por lo que se refiere a la acción, cuando es necesario realizar iniciativas de ayuda, el catequista deberá actuar siempre con la comunidad en un programa de conjunto bajo la guía de los pastores, de tal modo que ningún catequista puede atribuirse o tomar la iniciativa de realizar acciones sociales ajeno o apartado de la comunidad, sino que cualquier acción social hay que arreglarle la casa a la familia de uno de los catequizandos, hay que ayudarle con los alimentos, con la ropa. Pues estas iniciativas pues debe de realizarle el catequista siempre en comunión con la comunidad, con su pastor, con su parroquia. Y aquí surge necesariamente otro aspecto relacionado con la promoción humana, que es la opción preferencial justamente por los más pobres. Y el catequista, sobre todo cuando está comprometido con el apostolado en general, tiene el deber de asumir esta opción eclesial que no es exclusiva, sino una forma de primacía de la caridad. Y debe de estar convencido de que su interés y ayuda a los pobres se funda en la caridad, porque, como afirma explícitamente Juan Pablo II, el amor es y sigue siendo la fuerza de la misión. Pues, con estas palabras nos despedimos de este su espacio de el día de hoy, esperando que estas orientaciones que nos presenta esta guía para los catequistas sean realmente de mucha ayuda, de estímulo, nos sirvan de aliento, de ánimo para realizar una misión catequética abarcadora, para comprometernos más y mejor con esta función, con aquellos a los que catequizamos, para ser una verdadera presencia cristiana en medio de los ambientes y de los sectores donde catequizamos, para no solo limitarnos a llevar un conocimiento teórico, sino que también nos convirtamos en verdaderos promotores de la dignidad de las personas a los que catequizamos, sobre todo de los más pobres, de los más necesitados, de aquellos que necesitan el pan de la enseñanza, pero también necesitan el pan material, nuestra ayuda y nuestra promoción social. Así que con estas palabras nos despedimos hasta la próxima semana, donde volveremos a encontrarnos para seguir aprendiendo de estos documentos de nuestra Iglesia. Que el Señor los bendiga a todos. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.
de las catequesis de San Basilio Magno sobre la caridad. Oh hombre, imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces, los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Eso dice la Escritura. Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras las llevarás hasta el Señor, cuando rodeado de los elegidos ante el Juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. ¿Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo? ¿Y tú, serás avaro tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti? Recibirás la aprobación del mismo Dios. Los ángeles te alabarán. Todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado. En recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes presentes, menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Ea pues, reparte tus riquezas según convenga, sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no ser tú quien ha de importunar a la puerta a los demás, sino los demás quienes acuden a la tuya. Y en cambio, te retraes y te haces casi inaccesible, rehuyes al encuentro con los demás, para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Solo sabes decir, no tengo nada que dar, soy pobre. En verdad eres pobre y privado de todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. De las catequesis de San Basilio Magno sobre la caridad. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.